Hola Loopers, ¿qué loop? Hoy vamos a reaccionar a la última semana de The House of the Famous, que por fin se acabó. Que se acabó esta tortura. Ay, no, qué bueno, estuvo buena, pero ya. Pues estuvo buena. Oh, yeah. Esto fue todo. Si te gustó el video, dale like. Si te encantó, suscríbete. No, sí vamos a opinar un poco. Bueno. Sí vamos a opinar un poco. Pero poco, ¿eh? Así que, ¿tú ya viste cuánto dura el video? Poquito. Poco porque ya acabó, ya nadie se acuerda de lo Y que ya pasó. no sé ni quién ganó. No, pues sí sé quién ganó. Ay, Ganó claro, Aldo de todos Nigris. sabemos Aldo de Claro que sé quién Nigris. ganó. Pues. Aldo de Nigris. Que aquí va a aparecer Aldo de Nigris. ¿Va a venir Aldo de No, Nigris? aquí salió ahorita y luego se va a ir. Ok. Bueno, ganó Aldito. Ganó Aldito. Que pues está bien, ¿no? ¿O qué? Pues sí, yo Pues sí, digo ¿no? que Pues sí. ¿qué? O sea, mira, a mí desde el inicio me cae muy bien y es muy guapo y tiene un culazo y un paquetazo. Ay, y... no, Farid, no, eso Bueno, no vimos. Bueno, tiene... Solo le vimos los ojos. No vi su color de piel, solo vi no veo su exacto. actuación en La Casa de los Famosos. Ah, sí. No, pues, o sea, me caía muy bien. Bueno, me cae muy bien porque es bien bobo, la verdad. O sea, es como un niño chiquito. Sí, en mi pueblo le decimos distinto. Bueno, no, pero no, es bobito. Y Sí, es sí, chistoso. sí. Y siempre me cayó bien, pero jamás, la verdad, no me imaginé que iba a ganar. Oye, Una Halls. oye, ¿estás mejor, dices tú? Sí, ¿no? estoy mejor. No, es que mejor no vengas, porque Es cuando no mejor. vienes, viene Ninel. Ay, ya no voy a No ver. se vaya a ver. parecer Dalila y tú estás aquí haciéndome mosca. No, hombre, a lo mejor se nos va a aparecer, pero José para darme tips Y para Lolita no tener esta Ayala. voz. Claro. Oye, Bueno. pero sí estoy de acuerdo que no lo pensé, veías. No lo veía No lo venir. veías venir. Y la verdad, digo, ahora parece ser, ya que vi las redes sociales y todo, y tuve conversaciones con amistades, ya dije, no, pues yo era el único idiota que pensaba que Dalila iba a ganar. O sea, yo soy Team Dalila, ya saben, ya Ajá. saben. Y yo tenía mis esperanzas puestas en los 10 votos diarios que le di a la ¿Y señora. tú siendo Team Dalila nunca pensaste que ella iba a ganar? No, o sea, sí sabía que Aldo la tenía ya muy aventajada. Wow. O sea, el que me sorprendió más, la verdad, fue Chiqui, que llegara al cuarto lugar. Como que Abel Sí. dije no va a ganar, tercero está bien. Dalila dije si le va bien, segundo y gana Aldo. Y yo más bien me esperaba al revés, que primero salía Chiqui y después Mar. Es Pero que- qué gusto que Mar se fue al quinto. Adiós, Mar. Es que está cañón el fenómeno Chiqui, ¿no? O sea, me refiero a... Pues era el menos conocido, yo creo, de La Casa de los Famosos de esta temporada. No. No, y tenías a Priscila Valverde. Ok, No, Priscila y él eran los menos conocidos de esta temporada. de La al Casa de mismo los- Juana. Digo, bueno, tú lo conoces, yo lo conozco, pero la mitad de la gente era Who. Bueno, Priscila, él, el Guana y 18 No, más y luego de La además, Casa de los Famosos. yo no sabía quién era Belito. Bueno, Yo no sabía quién era nadie en esa casa. Entonces, mira. Bueno, el punto es que a mí me sorprendió mucho lo lejos que llegó Chiqui. Muy lejos. O sea, Nadie lo vimos venir. lo vimos venir. La verdad es que, mira, no es una persona tampoco que yo diga, ¡ay, qué bien me cae! Me encantó lo que hizo. No, pero, Era buena onda. pues buena onda. Pero ¿tú crees que llegó a ese lugar por buena onda o porque la gente prefería ver salir a los otros que a él? Yo creo que porque hubo una guerra. Una batalla entre cuartos, adentro y afuera. En temporadas pasadas, como que estaba muy sí existe esa batalla, pero todos estamos del mismo lado, ¿no? O sea, Sí. todos queremos que gane Mar y que Tierra los entierren. Y aquí sí había una división de yo soy noche y yo soy día, y luego de pronto la gente ya ni era ni noche ni día, y era sí me cae uno, pero no me cae otro. Entonces, creo que fue ¿cómo hago que mi equipo gane? Independientemente de si soy team, porque digo, yo nunca fui team Chiqui, pero sí voté por él, porque Claro. dije que se largue Alexis Exactamente. a su casa. Y creo que eso lo ayudó muchísimo también a llegar a donde llegó. Y muy bien. Y muy bien, ¿no? Qué bueno. Y que le vaya excelente y le fue muy bien. Le fue pero- re bien y estaba bien emocionado y brincaba por el Sí, jardín. Y, eso estuvo padre. Era el más emocionado. Él ganó la casa. Sí. O sea, él salió y dijo yo gané. Además, y- yo creo que Chiqui se lleva el reconocimiento y el premio del público LGBT porque ha sido el homosexual que más hombres ha besado en televisión nacional en la historia de México. Muy bien, sí, Sí. Hasta sus archienemigos. Me encantó. Yo les hubiera hecho el feo. Porque primero besó a su novio y luego se besó a todos en la gala. Y a Me Galilea, encanta. hasta Galilea. Le dio como 3 besos. 3 veces ya babeado. Guácala. Hasta Galilea dijo, me tocó el beso ya. Más ya así. más babeado. ¿no? Más cochinón. Más ¿no? cochinón. Sí, pero sí me gustó que Mar fuera el quinto lugar. Qué bueno, porque hizo una cara de que ella juraba sosteniendo el cheque.
el cheque gigante y no. Yo, la verdad, preciosa. yo no creo que ella se haya visualizado ganadora viendo a quién Ay, tenía ¿cómo no? al Si se la lado. pasaba viendo señales en las estrellas y, es que hoy yo sabía que iba a ser la finalista porque, Ay, bueno. Pero, eso yo no dije, ¿eh? Ella dice. pues que se creía monividente. ¿o Es qué? muy evidente, entonces ella juraba que no era el último lugar. Bueno, no el último, vaya, el quinto. Y hasta Y cara tras. hizo. Hasta cara hizo como de... "Ujú". Y yo, bueno, vete a tu casa, guapa. Y yo, qué bueno que te ganó Chiqui para que lo sigan haciendo menos. ¿Qué más hacían menos a Chiqui y a Dalila Cañón? Aparte me encantó cuando salió Mar que, bueno, saludó a todos, obviamente los que estaban ahí, que Galilea casi de, ay, no tenemos tiempo, mami. Pero yo dije, a ver, con Ninel ahorita que... Digo, No, Ninel era la menos, con Priscila. Ay, con Priscila. El pedo era con Priscila desde el espagueti y luego les hicieron unas preguntas a los habitantes, los exhabitantes. Y Priscila le preguntó a Mar algo, ya saben, muy fuerte. Y entonces Mar fue de, ay, Priscila, ¿qué onda? No sé. Y yo, bueno. Entonces dije, más bien el pedo va a ser cuando salga y abrace a Priscila. Y le dijo, qué guapa. Y yo, cachetense o algo. No, y Mar, Para la eso verdad- estoy despierto a las No, 12 pero de la Mar noche. Muy bien, muy polite, pues, saludando a todos, está bien. Sí, porque también ya acabó y digo, ya estuvo, Sí, estuvo ya suave. Fue, ya fue lo que pasó, Lo ya que fue. pasó, y ya. pasó. Lo que pasó, pasó. Y lo que será, será. Y lo que no, pues no. Y si te gustó el video, No, dale. espérate. Oye, a ver, Abelito Ajá. quedó en tercero. Y Aldo hizo berrinche. Aldo hizo berrinche. Que porque quería que él ganara. Es que estaba como de que es que yo quería que tú ganaras. Pero pues es que no es lo que él quiera. Es lo que él quiera. Es lo que el público Es quiere. lo que yo quiera. Es lo que Monterrey quiere, al parecer. Y el Zacatecas no se hizo presente, ¿no? No. Zacatecas nomás no apoyó tanto a Abelito. No. Oye, y el papá de Abelito andaba de un humor. Andaba, pero Andaba furioso, molesto. fúrico. Estaba histérico. Así. Abelito estaba... el papá. Al principio pensé que se había enojado porque Abelito casi le hizo así para besar a la novia. Como debe de ser. Porque también, oye, ya los papás ya eran Sí, parte de ya. la casa. Ya. Entonces ya los había visto 7 veces, ya habían ido 14 y el papá ya era amigo del novio de chica. O sea, ya eran Sí, ya. cuates todos. Y no había visto a la novia nunca. No. Y entonces se abren las puertas y el papá, hijo, quítate, papá, quítate. Quiero sí. besar a mi mujer. A mi mujer. Y A se mi la mujer, besuqueó porque la y- única mujer que tenía adentro era Aldo. Que también se lo besuqueó. Que también. Y le hacía piojito. Oye, ¿y qué tal las caras? A mí me dio mucha risa cuando les pasaban las escenas donde Aldo y Abelito estaban abrazados en la cama. Ambos, o sea, tanto ¿Ambos Aldo dos? como Abelito, cuando vieron esas escenas, se quedaban así como de, ay, como yo no lo recuerdo así. Pues Te sí. lo juro. Abelito O le sea, paraba el culo y todo. Era una cosa muy ajá, extraña. Y yo creo que más bien se sorprendían de, yo no pensé que se veía así en cámara. ¿De la noche? Ajá, o sea, tal vez ellos dijeron, pues no se ha de ver tan claro, estamos a oscuras. Y cuando vieron cómo se No, veía sí se ve todo. en las tomas, sí se quedaron así como de que, ay, qué No, ay, sí se veía todo. todo. Se les veía todo. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Sabes qué? Sí me dio gusto que hubiera una relación de amistad heterosexual en Sí. televisión así de cercana y que esté bien. Bien. Puedes abrazar y besar a tus amigos. Está bien. Sí, No y hasta necesitas ser- arrimarles el camarón. Pues, o sea, cada quien. Pero sí está padre que haya una relación así en televisión. Claro. Está padre. No, todo es sexo. Ey, bro, qué pedo, güey. Ah, sí, a huevo. Ay, sí, ni sé lo qué que haces, sea. ni sé qué haces. Imagínate. Pero Imagínate bueno. qué haces. Pero pues sí, él me dio mucha risa el papá de Abel. Sí. Me dio mucha risa. No, eso ya no me dio risa. ¿Qué no te ¿Qué dio más me dio risa? No, me gustó que dijeran la cantidad de votos que había. Ay, sí. Porque entonces ya nos dimos más una idea de que no era fraude, porque ya sabes que son Número imposibles. Y número 2, también nos dimos cuenta de qué lado mascaba la iguana. O sea, de La iguana. la iguana. Porque qué tanta gente apoyaba a quién. Alexis nadie. A Alexis nadie. Qué por bueno, ejemplo. qué gusto cuando dijo. Por ejemplo, Alexis, que tuvo 4 votos, quedó en sexto. Y yo, claro que sí. Y le ganó Chiqui con el doble. Y yo, qué bueno. Claro. Qué bueno, para que se dejara de creer. Digo, yo sé que ya se acabó y ya nunca más vamos a volver a hablar de él porque jamás Sí. vamos a ver una novela del señor, ni mucho menos. Pero estuvo padre que. Bueno, que- si tú tienes más de 50 pasaba mal. años, tal vez tú sí veas una novela de Alexis Ayala. Sí, no, yo digo Y la vas- nosotros, dos. No nosotros, todos los que estamos viendo el video, no. ¿Cómo crees? Ustedes vean lo que quieran. Nosotros no vamos a ver a Alexis Ayala. No. Nunca más. La verdad es que también Chiqui y Mar tuvieron muy pocos comparados con el total de votos. Lo cual me sorprendió mucho más porque sí dije, bueno, ya Abelito tuvo un poco más, que tuvo como 6 millones. Y luego Aldo y Dalila
sí fue bastante también la diferencia. Sí. O sea, 10 millones y 20 millones casi. Pues es que yo votaba a diario 4 veces. Hackeaba con mis Ay, 6 teléfonos. Que esa es la otra cosa que digo, híjole, qué tramposos son para que los números se inflen, ¿no? Y decir, tenemos 43 millones de votos. Pues sí, pero una persona vota 10. No, y sabes que yo no les creo. O sea, Ajá. yo no les creo que hay récord de votos Ajá. en todas las temporadas, Sí, no. teniendo a Adrián Marcelo. A Wendy. O sea, pero en la temporada Sí. pasada que estaba Bueno. Mayito y todo el problema de Adrián Marcelo con Gala. Y luego Wendy y todo su séquito. Sí. Votamos más por Claro. Mar Contreras y el Chiquis. No No, lo creo. creo, no. No, nadie les cree eso. No. Entonces, pues mira. Yo no les creo sus números, No. pero pues mira, igual les Y yo creo que ahí sí se aplaudimos, puede igual mentir, lo ¿no? vimos. O sea, pon tú que no se puede Sí. mentir en el resultado, porque pues ya sabes todo el pedo y... Sí, y yo creo que ahí sí pueden. Pero yo creo que en los números sí. Ahora tenemos... Porque aparte empiezan con... Sí, o sea, 5 minutos antes es de... Tenemos 30 millones de votos. 5 minutos después cerramos con 53 millones. Ay, sí. Ay, ¿en qué momento? No. Sí, o la gente vota en chinga. Ay, sí. Ay, qué ¿No les duele el rápido. dedo? Todo México que vota de inmediato. Yo no les creo los Yo números. tampoco. Pero pues mira, Y- el chiste es inflar y que el videito les Y salga muy sabes bonito. también que me daba como un poquito de cosita. Que adentro pues no tienen ni idea de qué está pasando afuera ni nada. Entonces que les... ¿No? Que obviamente yo sé que no pueden decir, esta temporada fue un fracaso, No. ¿no? Y que Galilea tiene que así Vender el México los ama. vender que Ajá. México los ama. Pero pobrecitos, porque se veían súper ilusionados cada vez que les decían de... Este es el récord de todas las temporadas y tantos millones y tantos trends y México se volvió loco y no sé qué. Entonces cada vez ellos estaban más así de no manches, no manches, no, No es manches, esto fue el cierto. mejor. Y no es cierto. No es cierto, Gali. No es cierto, O sea, ¿se Gali. imaginan cómo está el país? Ajá. Y yo así acostado en mi sillón. Y yo como yo, mañana ya no prendo la tele. Se acabó el programa. Sí. Gracias por vernos. Ya cancelé VIX. No me interesa saber la vida de Aldo nunca más. Nunca más. Bueno, sí, nada más quiero saber cuánto dinero le pide Poncho. Qué bueno que dijiste lo del dinero. Yo pensé que ¿Cuánto dinero yo quiero le saber pide cuánto Poncho? le mide a Ay, no, eso no Ay, se va a sí, cortar. quiero Eso se va a poquito. editar. ¿Cuánto dinero le va a pedir el tío? Y a ver si le va a dar la mitad a Abel. Yo digo que eso es una pendeja. Yo digo que cállate la boca, estás en vivo, no digas que vas a regalar dinero, Sí, no, porque no. tu abuela te va a meter 3 cachetadas Tu y no abuela, te va a dejar dar tu un tío, peso. tu mamá, todos. Es No, que... yo te decía, no le des, ¿por qué le vas a dar la mitad del premio? Pues no. Ay, no, Aldo. Es que mira, él No, ni Aldo. parece ni parece un denigris, ni parece regio. O sea, no, o sea, Es como, yo quiero regalar todo mi dinero a Zacate. no, Aldo. No. Pon 3 negocios o los que te alcancen. Sí, no, eso Con está 4 muy millones mal. más lo que ganaste. Pero Más su sí, sueldo, no. pero yo no creo que eso no seas pase. bocón. Y sería la única razón por la que seguiría un poco el qué pasa después. Pero de ahí Sí. en fuera, Pero de ahí en fuera, aceptémoslo, Gali. Es la temporada más floja de la Casa de los no, Famosos muy floja. México. Qué floja. No, Qué floja. Tanto flojísima. que, ¿cómo se llama? Festejamos. Festejamos que ya se acabó. Sí, que ya se acabó. Ya Ya. se acabó. Y ahora lo que sí quiero ver es la 4ª temporada. Claro. Es así. Pero depende del casting. Depende del casting. Y yo tengo 2 comentarios. 2 prospectos. Yo pensé que eran prospectos. Yo tengo 2. No, yo tengo 2 cosas que nada que ver, pero digo, a ver, ¿qué haría la casa mejor? Que de hecho le hemos platicado alguna vez, pero Ya, no ya. en cámara. Claro. ¿Qué puede mejorar la casa? Yo digo que esto no va a pasar, pero igual me gustaría. Uno, no quiero una cámara en el... No, sí quiero cámara en el baño, pero me refiero a que, Sí. ¿sabes? Es más bien como un wishful thinking. A ver. Porque esto no es ¿Qué es eso? factible. Dilo en español, porque aquí Sí, luego- Wendy. Sí, Wendy. Aquí dilo en español. ¿Qué es eso? Wishful thinking. ¿Qué es eso? Es como de que es un quisiese. Pues eso Pero di. no pudiese. Pues eso di. Ahora que wishful thinking. No, hombre. No, quisiese. Sí me sentí amplio. Sí fuiste. Wishful thinking. Ajá, Ya, ok. pues eso di. Bueno, es muy claro A el ver. término. Nada, ¿sabes qué? Me gustaría que hubiera una cámara por habitante. Yo quiero seguir a un habitante donde esté, no tener que estar brincando Ah, bueno, entre sí. el baño, porque ¿sabes qué? Que cuando estaban
que bueno, yo digo que la producción llegó un momento en que Claro. enfocaba demasiado a las noches. Sí. Yo quería ver qué hacía Ninel y me la quitaban. O yo quería ver a dónde iba Dalila y me la quitaban. Pues es que tú sabes qué hacía Ninel hablando con la producción. No, pero Eso. no cuando estuviera en el Confesionario. Iba a meterse al baño y era como, no, vamos a ver qué hace Mar. Y Mar estaba comiendo un cereal y yo, neta queremos ver comer un cereal versus el chismazo que están dando adentro. Pero pues eso les ayuda a cubrir cosillas que ahí también la producción hace. No, por eso Porque yo sé que no va a pasar. como duplicar cámaras. Pero yo quisiese poder decir a quién quiero seguir Claro. ahorita y quiero enterarme del chisme completo de Elaine, le pico a Elaine y me la Pero mira, sigue. si para empezar, cuando pones el en vivo en ViX, se pixelea todo. Ay. Ahora imagínate una cámara por Ese, habitante. Tienes razón. 3 puntos para la producción. Segundo punto, su aplicación es una porquería. El streaming no les da. No les Si da el saben que streaming. tienen 40 millones de votos, ¿por qué el streaming no da para que 40 millones de personas veamos? No, 40 no, pon tú 10. 10, Pero ajá. 10 millones de personas no podemos ver el streaming al mismo tiempo No. porque se les cae. Se les la- cae. La A red. cada rato yo tengo que estarlo quitando y poniendo, quitando y poniendo para que se vea bien Porque en ya HD. ni le veo la cara, ya no sé quién está. En 4K. En 4K. En 4K. Ay, Dios mío, sí. No, eso luego. Pero sí, eso sí, la aplicación es una cochinada y necesitan cambiarlo porque Horrible. no estamos viendo el 5, estamos Horrorosa. viendo ViX. Entonces, que ya cancelé. Entonces yo espero que el año que entra Que esté lo vuelva a mejor. contratar. Ya está Exacto, mejor. Exacto. Y luego la tercera ¿Sabes es... por qué yo no lo he Ah, cancelado? ¿por qué? Porque voy a ver en Su Misma Mirada temporada 3. No sé. Es la nueva ¿de qué me versión de hablas? Mirada de Mujer donde sale la gaviota y ya van por la tercera temporada. Véalo, por ViX. Pero bueno, ese Mira, fue un comercial. Cosas que me valen ver. La tercera temporada de no sé qué. En Su Misma Mirada. No, no la o voy con a Su ver. Misma Mirada. Ay, no sé. No la voy a El ver, punto es de que hermosa. No. Si tú eres una señora como yo, vela. Vela. Bueno, tercera cosa. Quiero más interacción con el público. O sea, sé de qué. Estuvo padre cuando de vez en cuando les hacían preguntas directas y tal. Pero sí creo que... O sea, es muy Hunger Games, la verdad. Sí, es muy Hunger Para Games. allá vamos, para allá. Pero sí quiero que le podamos mandar... A ver, Pero esa idea está buena. sí, pero es que, uno es cuando no haya presupuesto, que no haya presupuesto, porque cuando no hay presupuesto, el jueves les manda Rappi 7 tacos. El sábado tienen cena especial. El viernes, o sea, el caso es que nunca les da hambre, ¿no? Mar estaba de, oye, ¿por qué tenían hambre si comemos re chingón? Pues sí, justo. Entonces, Porque que tienen 18 pizzas que ya guardó Dalila en un topper. Exacto, que además se pueden guardar todo, Claro, ¿no? Entonces sí. ayunan pollo con mole, chile en nogada y cenan pizza. Y digo, así no les va a dar hambre, así no se van a pelear. Claro. Entonces, cuando no haya presupuesto, que no haya presupuesto. Y entonces el público podemos regalar a ciertos habitantes ciertas cosas muy a la Hunger Games. O sea, Claro, se están patrocinadores. muriendo de hambre y entonces, oye, pues esta semana la producción decidió que puedes escoger entre estos 5 habitantes para regalarles una hamburguesa doble de las Chops. Ajá. Y entonces todos votamos y le regalamos una pero te la tienes que comer en la cara de todo mundo. Ya sabes, o sea, como En una la cosa cara de quien te la compró. como los de la isla, que luego es así Sí. de cómete esto y se los así, del público y así como también un poco la medición de qué está pasando afuera, qué me están regalando y sobre todo engañarlos y que crean que me regalaron la hamburguesa porque soy el más popular, pero no saben que no, que desde afuera no puedes escoger a todos. O sea, como jugarle le vamos a regalar un mensaje para que sepa más o menos Aldo que algo pasó en el cuarto día. Hablaron de él, pero eso quiere decir que dejen de enseñarles por quién nominan, dejen de enseñarles todo lo que hablan en los cuartos, porque Dejen el de- cine no eran los Sí, cuartos, no. el cine eran ciertas cosas que Sí. pasaban, no las conversaciones antes de dormir. Eso no era el cine. Y si eso se los guardas, cuando el público diga, le queremos decir a Belito que el Guana sí lo complotearon, nominó, ajá. pero le dijo que no, entonces le llega un mensaje de, oye, el público te quiere decir algo y es, Abelito, Guana sí te nominó. ¡Pum! Y no es que ya lo vimos el miércoles y ya lo hablaron y Chiqui ya pidió perdón porque te dio 6 puntos. O sea, todo se ventila. Yo o sea, digo que reemplacen a escóndanles la Rosa María información. Noguerón por Claudio. Ya, perfecto. Les voy a decir cuánto cobro. Manda tu presupuesto, tu wishful de Mi presupuesto. Y ya ellos que lo... Wishful thinking de Ándale, presupuesto. tú quisiera de Y presupuesto. quisiese yo. Y Pero ya. sí, más interacción que entonces fuerce un poco más el conflicto sin que se agarren a golpes. No les den toda la información y así nosotros decidimos qué información le queremos dar a quién. Así de, oye, Mar, se están burlando de ti en el otro cuarto. Oye, Ninel, te acaba de decir qué tal y ya te... O sea, eso Sí, está padre. sí, sí estaría Pero muy todo padre. les enseñan.
todo Sí, les dicen. Bueno, y aparte, pues es que estás pidiendo demasiado con una producción que se traba en muchas cosas. Una producción que creo yo le valió madre esta temporada. O sea, errores sobre errores sobre errores sobre errores. Que miren, ya pasó, ya acabó, ya nos vamos a clavar, pero sí fue muy evidente que no está tan bien Tan padre. hecha. Y les regalo las ideas, no se las cobro, se los juro. Sí. Rosa Mari, ¿qué? ¿Rosa qué? Rosa María Noguera. Rosa María Noguerón, Esto te es las para ti, regalo. Rosa. Te las regalo. Porque también vi en un TikTok de otro chavo que también dijo varias ideas y dice, contrátenme, yo les doy ideas a lo pendejo. Y yo, Ajá. es que sí, les urge. Les urge urge. a Televisa un semillero de ideas de gente como nosotros. Claro. Que sí lo vemos. Jóvenes con, jóvenes con ganas de, Jóvenes con ganas de triunfar. de crear. No, sí. Bueno, Sí estamos oye, no tan jóvenes. Y Ya. pues la gala estuvo buena, ¿no? Ya. Y la posgala. Mala. La posgala, mala, pero ¿sabes qué me dio mucha risa de la posgala? No. Que Wendy le dijo algo a Aldo que yo también pensé desde que lo vi. Wendy dijo, ay, cuando entré a la casa te vi bien maquillado, parecías Heidi. Desde que enfocaron a Aldo. Peinado además Peinado con un como- blowout. No, a ver, con un soplado. Eso di. que soplaba. Con un soplado así, a la Farrah Fawcett. Así se llama, No, ¿eh? ¿cómo Eso sí no lo dijiste puedo hace rato que traducir. ¿Parecía quién? ¿Quién? Que Aldo Ah, parecía. pues parecía Erika Buenfil. La tenían sentada ahí y yo, mana, es Erika Buenfil. Aldo es Erika Buenfil, Sí, sí. lo dejaron muy feito, la verdad. Tan Sí, mono que es. Tan mono que es, tan guapo. No. Y ese cabello y ese maquillaje, nada, Nada que ver. la Pero verdad. sí, la posgala yo creo que sí dijeron muy segurones, nos vemos el año que entra. Yo tengo mis dudas de Yo que también. Margalef vuelva el año que entra. Y Con hasta todo Wendy, la verdad. respeto. O sea, pues tengo mis dudas. Yo creo que, ¿sabes por qué sí? Porque creo que ya se dieron cuenta que espero que la mancuerna que Espero. funciona es Wendy y Marie Claire. Pues entonces, espero. yo creo que Margalef, pues la va a ver desde su casa, Pues con tal su vez. hijo nuevo que tiene. Ándale. ¿No? Sí, desde, Sí. desde la nueva temporada de La Familia de 10. ¿Desde la nueva? Sí, va a haber ¿Cómo? una nueva. Pero ya está grabada. Bueno. la grabaron el año pasado, ¿no? Es que Mariana dijo que por eso no había podido entrar. Sí, es cierto. Bueno, pues que vea ambas desde su casa. A 10 semanas no te enteraste. Pero siguen Me Caigo de Risa, Margaret. Sí. Ah, pues ahí está. Ahí está, cállate de ahí. No de queremos risa. que se quede sin trabajo, No, solo no, queremos no, que no. ya no esté en la posgala. Sí, que no esté divertido. Porque además, pinche Wendy. Estaba no sé qué ya con los 5 finalistas ahí, de no sé qué. Ay, sí, ay, perdón. A ver, Margalef, tú le ibas a preguntar algo a Mar, ¿no? Y el otro. "Ujú, sí. Mar, ¿tú cómo viste a los habitantes? O sea, el pobre así dando vueltas, ¿no? Le Estoy empezó a sudar pensando el qué codo. le iba a preguntar yo a Mar. Sí, lo super expuso y se ve, pues sí, la verdad es que no trae No. con queso. No, Bueno, sí ni- trae con queso, lo hace bien, pero no queremos Sí, eso. No. Queremos Queremos poder. a Cecilia Galeano de regreso. Puede ser, puede ser. Sí, la verdad sí la queremos de Sí, regreso. sí le extraño. Sí, y a extraño. Mauricio. Pues sí, a los O dos. sea, a los dos. Yo sé que Mauricio no regresaría, pero. Pero Ceci, te amamos, Ceci. Ceci. Es Ceci, más. tú que nos ves siempre, Ceci. Tú. Regresa. Claro. Anilú, dile a Ah, Ceci dile que regrese Ceci a la que casa. de los regrese a la famosos. casa de los famosos, por favor. Por favor. Que pida más sueldo, que meta su wish list. Que meta el sí. Sí. Ay, pues mira, lo único que podemos decir es qué tontería comprometerte a hacer 10 videos de una temporada que no sabes si te va a gustar. La verdad. Pero no dejen de ver los videos de Operación Triunfo. Porque esas son como 20 semanas. Eso son como 20 Así semanas que y ya nos comprometimos a. este ya se entregárselo. acabó y bueno, yo en nombre de la producción quiero agradecerles por haber visto estos 10 capítulos con Sí. nosotros. Y Hasta pues, a ti, haber Ninel. seguido. Gracias por vernos. Gracias a Ninel y a Lane que nos A Elaine, comentaron. bueno, al que se quedó con las redes de Lane. Que nos comentó algo no tan padre, pero igual nos comentó. Nos y comentó Ninel, y Ninel y Anilú, Anilú. y toda esta gente que, pues ya saben, ha sido igual de liosa que nosotros. Y pues ya está, nos vemos. No, Y bueno, y esperemos que en la próxima temporada. Mira, voy a proponer dos, Rosa qué? María. Dos prospectas Dos para temporadas la próxima. más. No, dos Al prospectas mismo tiempo. a la próxima temporada que nos iba a descansar la casa de los famosos No. o si iba a haber una. Ya, el próximo año hay una. Farid. ¿Qué? ¿Quién lo dijo? Galilea. Ay, no le escuché. Papelitos y atrás 2026. Ah, no le escuché. Pero bueno. y que ya hay ojalá. un habitante confirmado. ¿Quién? No, sabemos, es sorpresa. Bueno, Espero que sea Karina Tor. Es- Oye, pero Karina no va a estar en la granja. pues no.
¿Ya dijo que no? No es que haya dicho que no, pero si La Granja ya está en promocionales y ya está en promoción. Pero están apenas avisándolos. Ajá, pero si ya está firmada, no pudo haber ido a la posgala de VIX. Ah, bueno, eso que ni qué. Ok, entonces. Bueno. Pero entonces yo quiero que en la siguiente temporada esté Karina Torres y Yerimoa. Yo solo quiero esas dos. Sí. O sea, ya Ok. con los demás, ¿qué importa? Pero con que estén esas dos, yo Y ya. Erika Buenfil, anímate. Ay, anímate. Anímate, Erika Buenfil. Claro, tú estás Claro, guapa, sí, anímate. Anímate. Vas a triunfar. Vas a triunfar muchísimo, ¿o no? No, sí. Sí, Sí, nos yo caes creo bien. que sí. Eres la reina del TikTok. Claro. Ay, pues, Y pues, ya, a la chingada. pues sí, pues. Ahora vamos a la ver. Ya, por fin, este fue el último episodio de La Casa de los Famosos. Pero pásense a ver los de Operación Triunfo. Y si tú no te has clavado con Operación Triunfo, velo en Prime. Clávate. Para que empieces a ver nuestras reacciones. Clávate. Clávate ya. Clávate, joder. Clávate ya. Y si te gustó el video, pues ya sabes. Dale like. Si te encantó, suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones para que te avise, pues cada vez que estamos sube y sube videos. Ya Siempre. no de esto, Todo el rato. de otra cosa. Siempre. Todo el rato. Todo el rato. Y nos vemos A a lo lo próxima.